La activa participación de los buques mercantes argentinos durante la Guerra de las Islas Malvinas, en cumplimiento de tareas logísticas, de abastecimiento de la flota de mar y en misiones de inteligencia, es una gesta que no solo merece estar grabada en el recuerdo de nuestros corazones, a través de los relatos expuestos por sus protagonistas, sino también quedar impresa en el bronce, como una de las páginas más ejemplares de nuestra historia. Aquí se vuelcan los hechos tal como fueron, protagonizados por seres de carne y hueso, pero gigantes en su convicción moral. Ellos, pese a las tensiones y las divergencias generadas por el clima bélico, supieron cumplir con sus misiones y estuvieron siempre a la altura de las difíciles circunstancias. Los vívidos relatos muestran la frescura de su fuente original y en ello radica su gran valor, pues no hay en esta obra maquillaje alguno. Mi nombre completo es Crispín Amador Salmeri. Durante el conflicto de Malvinas era jefe de máquina del buque Mar del Norte. Pertenecía a la compañía La Naviera. La función mía de a bordo es dirigir toda la sala de máquina y dirigir a toda la gente. Era un buque carguero que era japonés y vino acá, bueno, que la compañía lo destinaba a transportar carbón desde Río Gallego a la compañía, a la usina nicoleña, está en San Nicolás. Nuestro segundo viaje también llevamos plancha y cosas que después nos enteramos que era la pista de aviación. El último viaje fuimos hasta Ushuaia y no pudimos cruzar, entonces el material se descargó en Río Gallego. Nosotros al Isla de los Estados le hemos dejado comida arriba del muelle, ellos salieron para el norte y entraron en San Carlos y ya no están más. Y nos encontramos con el río Sincel, el buque de flota mercante Río Sincel, y en el fondo se veía la fragata Hércules, Argentina. Los civiles fuimos todos voluntarios, nadie nos obligó. Todos hemos ido, todo voluntario. Siento que fue algo verdaderamente que a nosotros nos distinguió eso. Nos dio algo, sentimos algo, porque era algo, como todos fuimos voluntarios, nosotros, eso fue una distinción que verdaderamente el país se nos hizo. Hacernos participar en la contienda. La Argentina me dio todo, de mi patria. El Cabo de Hornos hace el servicio regular hasta Ushuaia siempre, tocando, depende de las cargas que haya, pero tocando Mar del Plata, tocando Bahía Blanca, tocando Ushuaia, para llevar pertrechos, cosas para tanto para la base como para los civiles, ¿no? Bueno, yo soy Gustavo Sergio Schelling y durante el conflicto de Malvinas estuve en la empresa Transportes Navales, en el buque Ara Cabo de Hornos. No tuvimos ningún problema, gracias a Dios. Pudimos hacer nuestro trabajo bien, llevar todos los materiales, soldados, distribuirlos a los puertos del sur y bueno, sé que de ahí lo pasaban por aviones a Malvinas.
distribuir todo eso que llamamos de los regimientos de Buenos Aires y de Santa Fe para allá. Cabo de Hornos fue condecorado por la Armada por nuestras misiones. Yo era radioaficionado, pero no llevaba el equipo, porque me advirtió de que no iba a salir porque teníamos silencio TX. TX quiere decir transmisión. Ahora, podíamos escuchar todo lo que quisiéramos. Y la radio lo mismo. La radio tenía silencio TX, quiere decir transmisión. No podía transmitir, porque al transmitir es un elemento que sirve para ubicar a un barco. Al enemigo usa un barco, usa la emanación de onda a través de la antena, lo ubica inmediatamente, goniométricamente o con otro instrumental lo ubica inmediatamente. Fue donde el comandante reacomodó la tripulación, porque había gente de mayor civil de 45 años que por ley está exento de tener que cumplir con la patria. Entonces uno de los que llamó, los últimos que llamó, me fue a mí, el capitán Franzosi. Y cuando me llamó a mí me dijo si iba a seguir o me quedaba de licencia. Y hay una anécdota que, bueno, es muy personal, pero no importa, la voy a contar sucintamente. Le dije, voy al camarote y vuelvo. Yo tengo un camarote exactamente igual que el negro, nada más que una cubierta más abajo. En mi escritorio no veía la proa, pero igual, exactamente todo igual. El camarote iba de banda a banda. Fui a buscar la libertad de embarco y le dije, ¿qué dice acá? Nacionalidad argentino. ¿Y para qué me preguntas si voy a seguir o no voy a seguir? Desempeñaba como primer comisario en el buque Río Iguazú. Salimos del puerto de Buenos Aires con destino a puertos de África. La primera arribada que teníamos era a Puerto Nouakchott en Mauritania, y allí teníamos que descargar 4.000 toneladas de leche en polvo que los Emiratos Árabes le donaban a la República de Mauritania para paliar en parte la hambruna que existía en esos momentos en ese puerto. Como tenían un solo muelle, éramos 20 buques que estábamos a la espera de descarga, y esa espera se demoró por 62 días. Estuvimos fondeados 62 días con un rolido permanente de 20 grados que te hacía prácticamente imposible vivir normalmente. Como la carga que llevábamos era una carga que ellos consideraban de interés nacional, y al casi terminarse las provisiones que nosotros teníamos, el capitán intentó retirarse del puerto. Le confiscaron el libro de navegación y la libreta del capitán y nos pusieron una patrullera interviniéndonos, interdictándonos para que no pudiéramos salir del puerto. En la noche del 1 al 2 de abril recibimos un mensaje cifrado de Buenos Aires diciéndonos que de cualquier manera teníamos que salir de ese puerto, eludiendo a la patrullera y eludiendo todo tipo de obstáculos. Nos pusimos en situación de sigilosa, con todas las luces apagadas, todo muy en silencio, y alrededor de las 2 de la mañana partimos con destino a Senegal, al puerto de Dakar. Como es mi función, yo fui al consulado a entregar el libro de rol y todos los documentos que habitualmente se entregan en los puertos donde hay consulado. En ese momento me recibe el cónsul y me dice que el embajador quería verme para hablarme y transmitirle al capitán del barco nuestro ciertas novedades que eran reservadas. Me entrevisto con el embajador
y me dice que a partir de ese momento el buque quedaba afectado al comando en jefe de la Armada para que en claves cifradas nosotros recibiéramos las órdenes correspondientes porque habíamos entrado en guerra con el Reino Unido. Hicimos provisiones y recibimos la orden de hacer inteligencia dentro de la zona de exclusión que tenía la isla de Ascensión, en donde en ese momento estaba toda la flota inglesa y los buques de apoyo que tenían de transportes de tropa y pertrechos. Rompimos el bloqueo, la exclusión, ingresamos dentro de las 12 millas para tratar de sacar la mayor cantidad de información posible, hasta que se nos cruzó una fragata misilística, nos bajó los cañones, nos apuntó y nos intimó a retirarnos porque si no comenzaban a disparar. Simultáneamente, primero vino un Sea Harrier, luego vino otro que se nos pararon encima de la toldilla nuestra y bueno, amenazando con que iban a bombardearnos si no cambiábamos el rumbo y nos íbamos de la zona de exclusión. Esa fue la decisión del capitán, que cambió el rumbo, se retiró y bueno, salimos de la zona de Ascensión con algunas informaciones que pudimos proporcionar al comando en jefe de la Armada en forma posterior. Pudimos rescatar varias informaciones que creo que le fueron útiles en cuanto a la cantidad de buques que estaban apostados en el puerto de ahí de Ascensión. Y bueno, creo que aportamos lo que nos pidieron en su momento y cumplimos con nuestro deber, con todo gusto y con todo orgullo. Día a día que pasa, más por haber participado en esa misión. Allá por fines del mes de marzo del año 82, vivir un accidente muy grave a bordo con dos tripulantes de máquinas, compañeros míos, que ante la falta de respuesta del cabrestante para fondear en las aguas del Atlántico Sur, reparándolo una noche, tuvieron un accidente donde el cabrestante prácticamente se lo tragó, dejándolos absolutamente destrozados. Y bueno, y viviendo y navegando con esos cuerpos varios días, hasta tanto llegase prefectura y las autoridades, juez y demás, a la zona de Puerto Santa Cruz, Punta Quilla. Nos destinan al puerto de Ushuaia, en cuya navegación se desata el conflicto, o mejor dicho, se produce la invasión de las tropas argentinas a Malvinas, ¿verdad? Cosa que, bueno, no se esperaba. Arribamos al puerto de Ushuaia, donde nos llama la atención, o sea, de noche, o sea, nosotros marinos mercantes, si bien sabíamos que muchos buques de la flota de YPF a la cual yo pertenecía en ese momento, o de ELMA a la cual había pertenecido anteriormente, estaban afectando para un eventual conflicto bélico que realmente jamás hubiésemos imaginado que se iba a producir. Fue una sorpresa, nosotros estábamos en alta mar, llegaron órdenes obviamente de corte militar, y en Ushuaia, donde arribamos una noche, nos estaban esperando militares de alto rango de la Armada, que subieron a bordo y tuvieron una charla privada con el comandante del buque, el capitán, quien después nos comenta que bueno, se había producido la invasión a las islas y que el buque quedaba afectado, no sabíamos en qué grado, ¿verdad? Lo primero fue cargar, recuerdo que obuses de diferente quilaje que fueron estivados de una manera bastante apresurada, ¿verdad? En la cubierta. Sabemos todos que saliendo del canal de Beagle las aguas son bastante bravas. No sabíamos el destino, nos indican las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada. Se navegaba de noche prácticamente sin luces interiores, o sea, en sala de máquina nos manejábamos con linternas y bueno, íbamos después al camarote
a oscuras absolutamente. Se habían confiscado todos los elementos radiales, que en ese momento no eran obviamente los de hoy, ¿no? Con una ciencia, con una técnica bastante más avanzada. Bueno, el primer destino fue Isla de los Estados, donde, o sea, costaba mucho ingresar porque tiene la boca de la isla es bastante compleja, con mucha marejada. Y después de creo que 6 o 7 intentos, prácticamente un día, ingresamos, conocimos la Isla de los Estados por dentro y estaban las lanchas rápidas ahí, de la Armada, la Intrépida y la Indómita, a quienes le hacíamos el abastecimiento, ¿verdad? También abastecimos a San Altamar, a la Villa Gurruchaga, donde ahí tomamos real conciencia de lo que estaba pasando, porque las tropas, que obviamente pasaban a nuestro buque, estaban en condiciones bastante precarias, ¿no? Y ahí es como que percibimos por primera vez que la cosa no era tanto como se decía, ¿verdad? La presión psicológica que se vivía por esos días, más allá, bueno, de esos elementos de falta de comunicación, más allá de la oscuridad que obviamente reinaba a bordo, ir al camarote, no poder leer una revista, ponerse a dormir directamente y la cabeza que trabajaba. En mi caso, bueno, yo tuve como una entrega particular, que ya es algo natural en mí, ¿verdad? Entrega en el buen sentido, me refiero, que si hay cosas que no la puedo manejar, bueno, ¿para qué me va a preocupar tanto si era inmanejable esa situación? Fundamentalmente porque estaba por nacer mi hijo menor, que nació en pleno conflicto, y yo llegué a creer que no lo iba a ver, pero ¿cuál era la razón por la cual que más nos tensionaba? Eran los aviones que hacían infilación con los buques mercantes que estaban navegando las aguas del Atlántico Sur. A bordo no sabíamos si eran propios o ingleses. Y más de una vez pensamos, bueno, ya está, esto se terminó. A veces me preguntan si teníamos miedo, por supuesto. Yo creo que no estábamos preparados. O sea, no existía, más allá de saber que ciertos buques tenían las mangueras encubiertas preparadas para un eventual alige de combustible o top-off, que más que una bomba de tiempo era un fósforo. O sea, eso ante cualquier... Por eso de ahí los grandes cuidados para las maniobras de atraque, de navegación. En realidad hay una preparación para los marinos mercantes para ese tipo de cuidado, mediante zafarrancho, pruebas y demás. En ese momento no estaban tan avanzados con las normas internacionales que existen ahora de la OMI. Una vez pasado todo eso, obviamente queda, por lo menos creo que es lo que hablábamos entre nosotros, queda algo así como un sentimiento de que en lo que se nos puso a prueba lo cumplimos. Tal vez no el reconocimiento que para quien navegó por el mundo durante muchos años ve en otros países realmente, ¿no? Que aquellos veteranos no solamente que han combatido con el fusil, sino que han estado en la Marina Mercante, no han sido debidamente reconocidos. Y a su vez que se han generado hasta actitudes perversas a través de diferentes gobiernos. Algún día se hará justicia con este tema. La Marina Mercante estuvo presente desde el primer momento. Sus naves fueron tripuladas por personal voluntario, extranjeros, muchos de ellos, que no dudaron en embanderarse en defensa de la soberanía argentina. Su misión consistía básicamente en brindar apoyo logístico e inteligencia a nuestras Fuerzas Armadas en operación. Mi nombre es Juan María Alsina, yo soy capitán de pesca. En abril de 1982 estaba embarcado como primer oficial en el buque pesquero María Alejandra, propiedad de la empresa Argenbel. El día 22 de abril, estando en la zona de pesca, el capitán Luis Coagliarella, quien en ese entonces era el capitán del barco, recibe la orden de parte del armador de regresar inmediatamente al puerto de Mar del Plata desde la zona de pesca, porque nos habían asignado, nos íbamos a enterar más tarde, una tarea a cargo de la Armada Argentina. Regresamos rápidamente a Mar del Plata. El día 22 de abril entramos a puerto y entre la mañana del 22 de abril
y la tarde del 23 de abril, el capitán Quagliarella recibe mucha información y órdenes muy precisas de la aventura que íbamos a encarar a partir del día 23. Se trataba de formar un grupo de barcos pesqueros de 3 unidades de la flota de la ciudad de Mar del Plata que iban a partir rumbo al sur a hacer, bajo la fachada de la búsqueda y rescate de náufragos o de pilotos derribados durante la Guerra de Malvinas que se avecinaba, en realidad este grupo de 3 buques iba a hacer espionaje, es decir, se iba a apostar en distintas zonas, en áreas del mar argentino, cerca de las Islas Malvinas, a modo de efectuar una alerta temprana, esperando el pase de la flota enemiga. Fue así como, a pocas horas antes de terminar el 23 de abril, zarpamos los 3 barcos, el grupo conformado por el pesquero Narwhal, el pesquero Constanza y el pesquero María Alejandra. Zarpamos de Mar del Plata y poco tiempo más tarde, ya afuera del Banco Pescadores, frente al faro de Punta Mogotes, los capitanes recibieron la orden de parte del oficial de enlace que estaba embarcado en el buque pesquero Narwhal, que abrieran los sobres donde se contenían las órdenes secretas. De modo que los capitanes, enterados de la verdadera razón de nuestro viaje y contando con toda la información que estaba dentro del sobre, que contenía códigos para transmitir los avistajes a tierra, horarios de transmisión, frecuencias de radio y otra cantidad de órdenes muy precisas, fue que preguntó el oficial de enlace por segunda vez, porque ya en tierra habían preguntado si alguno de los tripulantes querían no continuar con el viaje, estaban en condiciones de desembarcar, a lo cual todos respondieron que no. Y todos volvimos a contestar que no nos queríamos quedar en tierra y que queríamos continuar con el viaje al efecto de poder prestar ayuda y de alguna manera formar parte de lo que se avecinaba. Claro, no sabíamos en realidad